Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Carlos Villegas y les voy a hacer una pequeña presentación de cómo mantener la ventaja competitiva según los documentos expuestos por la semana número 12. Entonces, este trabajo es presentado a la maestra María del Rocío de Palacios en la asignatura de Economía y Entorno Empresarial. Comenzaremos entonces por lo primero, que es saber cómo elegir el sector. Allí lo que entendemos es que hay que tener en cuenta dos criterios. Lo primero es la reemplazabilidad o sustitutos afines y lo segundo es el atractivo del sector. Para el primero, que tiene que ver con la reemplazabilidad, es poder identificar a qué sector pertenecemos en función de unos productos y servicios, dependiendo si vamos a iniciar una nueva empresa o si por lo menos la empresa ya está en funcionamiento, y lograr detectar si esos productos o esos servicios eh, tienen en el momento algunos sustitutos afines. Esto quiere decir aquellos que cumplen un elemento de funcionalidad. Cuando hablamos de elementos de funcionalidad, pues entonces simplemente aquí tenemos unos pequeños ejemplos, como es el caso de las bebidas gaseosas o los jugos. Vemos que pertenecen al contexto de las bebidas, pero no pertenecen especialmente a la misma línea en función de valga la redundancia, de la funcionalidad. Entonces las bebidas gaseosas pues entonces tendrán sus sustitutos porque de acuerdo a sus líneas y componentes y sus marcas entonces habrán productos que son sustitutos entre ellos mismos, pero cumplen la misma funcionalidad en relación a las gaseosas. Y lo mismo pasa con las bebidas, ya sea proveniente de los jugos o de las hortalizas, que también cumplen con su funcionalidad, que es una alimentación sana y saludable. Entonces esto es lo que tiene que ver con la reemplazabilidad. Lo segundo es el atractivo del sector. Una vez sabemos en qué sector estamos ubicados, entonces la intención es determinar ese atractivo en función de unos factores de corto y largo plazo. Entendemos muy bien que desde el punto de vista de la empresa hay un entorno microeconómico en función de unas entidades o aquellas partes interesadas que interrelacionan sus procesos con la empresa, como son los clientes, la banca, la comunidad, el gobierno, los competidores, el mismo mercado y sus proveedores. Pero hay un marco entorno que es el económico, aspectos tecnológicos, políticos, internacionales, sociales y medioambientales. La idea es hacer un diagnóstico en todos estos sentidos con el fin de saber realmente cómo es el comportamiento de todas estas variables en un beneficio para la empresa o si hay barreras que le pueden entorpecer el proceso en la ejecución de sus actividades o operaciones empresariales. Por eso es importante entender si a corto plazo o a largo plazo van a haber beneficios o por el contrario van a haber barreras en la ejecución de las operaciones de la empresa. Una vez sepamos de este diagnóstico, entonces habrá un segundo paso en el atractivo del sector que implica exactamente seguir con ese diagnóstico y aplicar las 5 fuerzas de Porter. Entre esas 5 fuerzas de Porter, pues la intención es poder, digamos, entender en el mercado cómo es el comportamiento en sí de los competidores, ya que estamos hablando de un entorno externo y poder entender también cómo podemos encontrar dentro de esos vacíos que hay en el mercado posibles ventajas competitivas. Entonces esas 5 fuerzas de Porter
hablan específicamente del poder de negociación de los compradores. Además de eso, de amenazas de entrada, el poder de negociación de los proveedores, la rivalidad entre las mismas empresas, la rivalidad que hay entre los mismos competidores y, como en el primer punto, la amenaza de posibles productos o servicios que puedan sustituir esa funcionalidad en beneficio de los clientes. Entonces, si entramos en profundidad, hablamos de primero del poder de negociación de los clientes o de los compradores. Entonces, de esta se deriva la concentración de los clientes. Si los clientes son pocos, entonces y están bien organizados, puede haber algún entorpecimiento en la generación del poder de negociación, ¿cierto? Porque mientras sean pocos y el poder de negociación es alto, entonces allí puede haber problemas para la empresa desde el punto de vista de la rentabilidad. Pero si son muchos, también puede haber un proceso muy interesante desde el punto de vista de la negociación porque pueden generar un mayor ingreso para la compañía, mayor volumen. Hablando de productos sustitutos, entonces si existe una mayor cantidad de productos sustitutos, el comprador o el cliente tiene un mayor poder de negociación, ¿cierto? Eso quiere decir que a mayor producto o servicio en la oferta, entonces el precio a lo mejor puede disminuir. Pero si hablamos, por ejemplo, de una exclusividad, entonces el precio puede ser un poco más alto. También pueden haber temas de identificación de marca. Este proceso puede llegar a temas de fidelización o preferencias y puede haber también algún proceso de poder de los clientes o de los compradores en función de la marca. Si es una marca no muy reconocida, como es en el caso de pequeños empresarios o aquellos que apenas están comenzando, entonces el tema de precios puede ser bajo, pero si es una marca que ya es reconocida, que realmente cumple con los aspectos o los estándares de los clientes, entonces el precio puede ser alto. Diferenciación del producto tiene una relación específica con las características propias del producto o del servicio. Allí estamos expresamente hablando de los atributos y los beneficios que pueden generar ese producto en los compradores o en los clientes. Si es una diferenciación muy alta, entonces los beneficios o la rentabilidad son altas, pero si los beneficios o estas características simplemente cumplen con un mínimo concepto de calidad, entonces los beneficios no serán tan altos. Hablamos de volúmenes de compras o volúmenes de producción en la medida en que el cliente puede aumentar esas compras dependiendo de varias condiciones, ¿cierto? Eh, la intención aquí es que se puedan satisfacer las necesidades de los clientes en caso de compras por volumen. Muchas veces las compras por volumen se hacen por un concepto de economía y esa economía puede entrar en beneficio del cliente, pero dependiendo si esa compra por volumen satisface las necesidades del mismo. Entonces aquí tenemos el primer elemento de la profundización en el poder de negociación con los compradores o con los clientes. Un segundo aspecto a tener en cuenta en las 5 fuerzas de Porter es la negociación con los proveedores. Cuando hablamos de la negociación con los proveedores, mm, puede ser una amenaza para la industria dependiendo si el proveedor es abundante en el mercado, y cuando hablo de abundante en el mercado es que hay muchos proveedores que pueden ofrecer materias primas necesarias para la operación de la empresa. Entonces, si son muchos, el poder de negociación de los proveedores es limitado, pero si son pocos los proveedores en función de las materias primas, entonces el poder de negociación de los proveedores es alto.
Allí los factores determinantes influyen en el costo, en la concentración de los mismos, como habíamos hablado. Si son otra de las variables a tener en cuenta es si sus materias primas generan algún diferenciador, y también implica otro tema es si esas materias primas están evolucionadas en función de insumos sustitutos. Esto quiere decir Esto quiere decir que si las materias primas principales para la elaboración de un producto o un servicio no cumplen con las expectativas de la empresa, entonces a lo mejor habrán insumos o materias primas sustitutos que sí puedan cumplir con estas especificaciones. Entonces allí también podrá haber poder de negociación de los proveedores. Y también hay otro tema a tener en cuenta, que es el volumen. Y estamos hablando de la compra de insumos directamente relacionada con el volumen de ventas. Entonces, en muchas empresas la intención es comprar por volumen para ahorrar en temas de costos, pero recordemos que las compras por volumen también implica temas de costos y concentración de proveedores, y además de productos diferenciados, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que tiene que ver expresamente con el poder de negociación con los proveedores. Lo tercero es la amenaza de productos sustitutos, que tiene una directa relación con la reemplazabilidad o sustitutos afines. Allí los factores determinantes son las economías de escala. Hablamos de economías de escala cuando hay volúmenes de producción. También podemos hablar de factores determinantes como la diferenciación de productos, hablando expresamente de las características innovadoras del producto o servicio. Se habla también de inversiones de capital en temas de músculo financiero por las empresas. Y aquí estamos hablando específicamente de los competidores. Cuando un competidor quiere entrar a un nuevo mercado, debe tener en cuenta su músculo financiero en caso tal de que las empresas que ya están consolidadas en el mercado puedan realmente tener poder, especialmente el músculo financiero, para no dejar entrar a nuevos competidores. Otro tema son las desventajas en costos independientes de la escala. Estamos hablando de procesos productivos que pueden ser muchísimo más económicos, entonces allí puede haber una amenaza en función de los factores determinantes. Estamos hablando de que su proceso operativo es mucho más económico, entonces podemos competir en función no solamente en temas de la operatividad, sino también en temas de manos de obras, en temas de distribución, comercialización. Si somos más económicos y más baratos en estos temas, entonces podemos entrar en la categoría de productos sustitutos. Acceso a canales de distribución, ya lo habíamos mencionado, pero aquí estamos hablando de canales directos o canales indirectos, ¿cierto? Cuando hablamos de canales directos, estamos específicamente incurriendo en unos costos de distribución y de comercialización, pero podemos también utilizar los canales indirectos como de los mayoristas, los minoristas o los detallistas, y a lo mejor los costos se nos pueden incrementar. Entonces, todo depende de la estrategia que estemos utilizando. Hay otro tema que es las políticas gubernamentales. Allí las políticas gubernamentales nos pueden favorecer o nos pueden entorpecer el ejercicio empresarial. Un ejemplo puede ser, como lo mencionaban en los documentos de estudio, hablando de temas de los servicios públicos, donde el gobierno favorece a este tipo de empresas, donde simplemente genera un monopolio en estos procesos, pero esto con el fin de poder controlar y tener una mayor percepción de cómo es la operación de estas empresas. Entonces aquí la intención es generar un monopolio, pero a través del control. Disponibilidad de los productos sustitutos
estos productos sustitutos a lo mejor pueden escasear o a lo mejor pueden generar gran abundancia. Si hay abundancia, es un problema para la empresa, pero si son escasos, entonces podemos generar ventajas competitivas. Tenemos temas de precios relativos entre productos nuevos y el ofrecido con anterioridad. El tema de los precios es un tema que también está relacionado directamente con los costos. Si yo puedo bajar mis costos operativos, pues entonces el precio también puede entrar en beneficio no solamente para el cliente y los consumidores, sino también para la empresa. Allí se puede percibir una mejor rentabilidad. Y los costos de cambio para el cliente, esto tiene una estrecha relación de la fidelización de los clientes. ¿Cuál es el costo representativo del cliente en caso de que cambie la oferta o que tome la decisión de cambiarse a otro producto o a otra marca? Entonces, esto implica una relación directa con los productos sustitutos. Pasando entonces a otra fuerza, tenemos los nuevos competidores entrantes, las economías de escala, ya la habíamos hablado con anticipación. Lo que normalmente se maneja son volúmenes de producción. Entonces, si yo soy un competidor pequeño que apenas estoy entrando al mercado y los que ya están establecidos manejan economías de escalas y yo apenas estoy entrando, se me será muy difícil competir a través de este modelo. Los accesos a canales de distribución, mercados saturados o mercados, digamos, estos mercados tienen algún elemento de barrera en función de estrategias de mercado y publicidad que puedan posicionar marca a través de los canales de distribución y pueden generar fidelización a través de estos procesos. Entonces se me puede hacer también difícil competir con estas estrategias. Las políticas gubernamentales ya las habíamos mencionado. Estas pueden bloquear el ingreso de nuevos productos mediante la aplicación de procesos administrativos, reglamentos, normas que realmente puedan entorpecer el proceso. También puede generar barreras para competidores entrantes. La diferenciación del producto también ya lo habíamos mencionado en temas de las características, atributos o diferenciación del producto. Y requerimientos de capital, o sea, estamos hablando de inversión para poder entorpecer el ejercicio de los nuevos competidores entrantes. La rivalidad entre empresas, digamos que esto nunca va a dejar de existir. Hay diversidad de empresas que compiten relativamente por tamaño o por recursos, otros que a través de su crecimiento lento, pues entonces también pueden hacer, digamos, también puede ser un factor determinante para que esta rivalidad entre las empresas pueda generar barreras de entrada. El tema de costos fijos, si mis costos fijos son muy elevados en el ejercicio empresarial, entonces también me puede generar barreras de entrada. Los costos de almacenamiento, específicamente en temas de inventarios, ya sea inventarios de producto de materias primas o de producto en proceso, de producto terminado, también puede generar elementos de barreras para poder entrar. Los productos y servicios que se consideran de consumo son otras opciones en función del costo. Esto quiere decir que hay productos que son tan innovadores que al momento del consumo puede generar beneficios para el cliente. Entonces, esta rivalidad entre empresas depende mucho específicamente en este
en este factor del tema de la innovación. Esta innovación solamente se da si el cliente la valida. Obviamente si estamos desarrollando productos y servicios que realmente no son validados por el mercado, entonces al fin de cuentas este producto quedará simplemente en el olvido. La capacidad, otro tema es la capacidad de aumentar la proporción desde el punto de vista de la cobertura y la participación en los mercados. Esto requiere de un poco de capital, de músculo financiero, pero también implica unos costos altos para la empresa. Y algunas rivalidades se caracterizan porque los competidores están enfrentados en función de algunas estrategias de negocio. Eh, Estas estrategias deben estar establecidas en función de una ventaja competitiva y me explico desde el punto de vista de qué es lo que realmente saben hacer mejor. Por eso estamos hablando de ventajas competitivas, en qué realmente me destaco yo en el mercado. Y allí entonces la empresa, si se destaca en algo en la cual es muy buena, entonces podrá estar por encima de los demás. Y esto podría ser un gran diferenciador en este punto de la rivalidad entre las empresas. Digamos que estas son las cinco fuerzas de Porter, pero en este sentido, algunos estudiosos han generado algunas críticas, especialmente desde la naturaleza, porque mencionan que es totalmente estática y cuando habla de que es estática o lineal, es que solamente está ligada a estos cinco elementos y que todo el entorno empresarial debe estar en función de estos cinco elementos que ya se han mencionado. Lo segundo es el apoyo en el entorno. Pues sí, la intención es evaluar externamente todos los componentes micro y macroeconómicos del entorno empresarial, pero desde el punto de vista teórico, Porter lo menciona como si fuese las bases o los cimientos fundamentales desde el entorno empresarial. Algunos teóricos mencionan que los componentes micro y macroeconómicos no han sido analizados a profundidad. El otro elemento a tener en cuenta en estas críticas es la cooperación. Esto quiere decir que algunos competidores se unen en función de poder atender las necesidades de un mercado, especialmente cuando son temas demasiado especializados. Entonces, esto no es contemplado dentro de las cinco fuerzas de Porter. La cooperación entre los mismos competidores para tener una relación gana-gana. Y otro tema fundamental que también es adherido a la sexta fuerza, que es los productos complementarios, productos o servicios complementarios. Dentro de los vectores empresariales se deben de tener en cuenta, eh, digamos, a los productos, los procesos y el talento humano. Cuando estamos hablando de productos complementarios, estamos hablando expresamente del vector productos. El vector productos lo explico de esta forma. A veces dentro de las empresas se generan puntas de lanza o productos que son líderes en el mercado, pero se pueden desarrollar productos que complementen esa oferta. Es más, aquí se pueden hacer alianzas con otras empresas o con otros competidores que puedan complementar la oferta de una empresa. Digamos que para un ejemplo más concreto, podemos hablar expresamente de velas decorativas como producto punto de lanza, pero alrededor de estas velas decorativas podemos desarrollar productos complementarios como fragancias, jabones aromatizados para las manos, o fragancias aromatizadas para el ambiente del hogar, ¿cierto? Entonces, a esto hace referencia a los productos complementarios.
En este sentido, desde el punto de vista teórico, tenemos entonces todo este tema de lo que es mantener una ventaja competitiva. Ahora, para tener una mayor claridad sobre este tema, entonces miremos el caso de éxito de Cemex. Cemex es una empresa mexicana que básicamente aparece a los principios del siglo XX, cuando realmente mm, aparece en el sector de la construcción, inicia como Cementos Hidalgo y dos circunstancias que marcaron el inicio de la empresa. La primera fue la política de sustitución de importaciones aplicada para los diversos gobernantes mexicanos durante la mayor parte del siglo XX. Esto implica, para poder llevar esta empresa a políticas de sustitución, la estrategia fue el crecimiento basada en la adquisición e integración de competidores nacionales. O sea, hace que la empresa, en función de su crecimiento, su estrategia fue adquirir, comprar o integrar otros competidores nacionales para poder atender básicamente un tema de importaciones. Y lo segundo, digamos que la dirección de la empresa llegó a la conclusión de que para poder enfrentarse a sus rivales en territorio nacional y resolver problemas de largo plazo, se concentró en los competidores grandes, especialmente en temas internacionales, ¿cierto? Esa fue una de sus alternativas, o digamos que fue su estrategia poderosa en el proceso. Para poder complementar el tema de las estrategias, digamos que con un tema de historia adquirió dos grandes empresas españolas por 1.800 millones de pesos en 1992. Estratégicamente le apostaba a dos cosas muy importantes. En primer lugar, dependía de un mercado mexicano en la cual le proporcionó una dominancia en los mercados más importantes para sus principales rivales. Y en segundo, eh, adquirir empresas en territorio europeo, especialmente en España, donde desarrolló economías, especialmente en los mercados financieros. Digamos que la estrategia de SEME se concentraba en poder adquirir negocios internacionales para poder tener una expansión y poder así controlar de alguna manera su componente de ventaja competitiva como gran empresa en el sector de la construcción. Entonces su estrategia y muy agresiva en expansión internacional era un tema de estatus, una empresa de país de desarrollo asociado a una posición competitiva en Europa. Una segunda es que inmediatamente que hizo adquisiciones en el mercado europeo, hizo una evaluación muy meticulosa de cada proceso operativo y organizacional. Lo primero que hizo fue capturar una fuente de ahorro que pudiera generar. Y lo segundo era integrar rápidamente las operaciones españolas con las mexicanas, esto con el fin de poder generar unos mayores beneficios potenciales en función de una reestructuración. Entonces, este es a manera pues como de historia cuáles fueron las estrategias que utilizó Cemex para poder ser la empresa que es hoy en día. Desde el punto de vista del análisis de las ventajas competitivas, o sea, aplicando, digamos, un análisis de las 5 fuerzas de Porter, lo primero que hizo, desde el punto de vista del poder de negociación de los compradores, fue su propia naturaleza de la industria del cemento, marcada por el bajo ratio del valor peso hacia la exportación del cemento
bajo un tema de decir somos económicos, entonces podemos vender y ofrecer servicios a nivel internacional. Otro tema desde el punto de vista del poder de negociación de los proveedores es el alto costo del transporte por vía terrestre, que era un tema que limitaba, digamos, los recorridos de poder llevar el producto del servicio, no solamente al cliente, sino a la planta productora de cemento. Aunque las distancias incrementaban en forma considerable los costos, podía también hacerse por vía marítima y digamos que ya sea cualquier medio de transporte que estuviese utilizando la empresa, la idea era poder minimizar los costos, especialmente en aquellas adquisiciones que hizo a nivel nacional, fabricantes nacionales, locales. Entonces, esto limitaba un poco el tema del poder de negociación de los proveedores. Otro tema son las amenazas de los sustitutos. Em, Aquí la empresa operaba internacionalmente, obviamente en función de la industria. Sus activos, digamos, desde el punto de vista del mercado en los países que se tenía intención servir, estamos hablando desde el punto de vista internacional. También allí habían empresas muy consolidadas en el tema del cemento. Entonces, digamos que el poder adquirir las empresas españolas y poder hacer negociación con los proveedores locales permitió que las ventajas competitivas en función de que otras empresas estuviesen en el campo generando competencia en relación al sector de la construcción, la empresa tuviese un elemento diferenciador a través de sus procesos productivos y su experiencia ya como empresa cementera, a nivel suramericano como a nivel europeo. Otro tema es la producción del cemento, ¿cierto? Eh, ya que esta no está basada en insumos o escasos o concentrados geográficamente. Y esto viene también de las estrategias de expansión internacional. Si se expandía o como se expandió internacionalmente los recursos para la fabricación de los productos que ofrecía o que ofrece Cemex en cualquier territorio, ya sea europeo o ya sea suramericano, existía la abundancia de estos insumos. Entonces por este tema de amenazas de sustitutos, entonces no había elementos que verdaderamente entorpecieran el ejercicio empresarial. Hay otro tema que estamos hablando de rivalidad entre empresas. Aquí se puede añadir que el valor de cemento en relación a su peso hace virtualmente imposible que una empresa pueda competir internacionalmente con base a la obtención de economías de escala. ¿Esto qué quiere decir? Que para que una empresa o cualquier empresa pudiese competir con Cemex a nivel internacional, depende de un fuerte músculo financiero o de un capital bastante considerable para poder entrar al mercado en el cual Cemex está liderando. Eh, Aquí la rivalidad de las empresas se limita específicamente a eso, pues se entiende por ende que la estrategia de adquisición de empresas españolas en el mercado europeo permitió incrementar el músculo financiero de la empresa, y por eso otras empresas se les hace ya difícil competir con Cemex. Y por último tenemos las amenazas de entradas o concurrentes posibles, que es importante destacar que la industria cementera es relativamente intensiva en capital, por lo que cualquier empresa que aspire a establecer una importante presencia internacional requiere de una capacidad de financiamiento. Eh,
Aquí hago una pequeña salvedad, ya que lo que se dijo anteriormente destaca es este punto, o sea, las amenazas de entradas eh, o de posibles competidores concurrentes está enfocado especialmente al músculo financiero, aquí en el quinto punto. Entonces rectificamos en función del cuarto. Eh, Cuando hablamos de la estrecha relación a su peso, eh, en función de una competencia internacional, tiene que ver, es básicamente con el volumen de producción, ¿cierto? Como es una empresa que ya tiene el contexto de multinacional, entonces el tema es volúmenes de producción. Como Cemex tiene la capacidad de hacerlo, nuevos competidores o digamos la rivalidad entre los competidores ya establecidos tienen que luchar expresamente por el volumen de producción y Cemex tiene el liderato en este proceso. Entonces en el cuarto punto se habla desde volúmenes de producción y en el quinto punto se habla expresamente del músculo financiero. En este sentido, entonces, podemos decir que simplemente Cemex es una multinacional ya consolidada que realmente desde el punto de vista de su ventaja competitiva y lo que sabe, lo que mejor sabe hacer está en el sector de la construcción y logró detectar unas estrategias muy bien consolidadas que tienen que ver con temas de adquisición o alianzas con otras empresas del sector para poder tener una relación gana-gana en el mercado no solamente nacional, sino también internacional. Muchas gracias y que estén muy bien.